creo. La frontera entre Estados Unidos y la frontera con México, por ejemplo, es una de las más vigiladas en el mundo, porque es ahí a donde quieren acceder la mayor parte de los migrantes de Centroamérica. El país del norte cuenta con una mejor estructura económica que le permite a todas las familias de Centroamérica encontrar lo que no encuentran en sus tierras, ¿no? Por eso se dan los fenómenos migratorios. Una persona no se levanta un día de la noche a la mañana, se pone a un niño en la espalda y atraviesa caminando 5 países. Eso no sucede de esa manera. Lo hacen debido a las necesidades y porque buscan una mejor vida. Ese es un gran motivo por el que se suscitan los fenómenos migratorios. Hablemos de otro tipo de fronteras. Por ejemplo, las fronteras físicas son rebasadas por la migración de elementos culturales, como la forma de hablar, de vestir, la música, el cine, las bellas artes, las preferencias políticas y hasta las preferencias filosóficas. Hoy en día, una persona en la Sierra de Chiapas puede acceder, por ejemplo, a un conocimiento milenario que no tiene nada que ver con su cultura. Me refiero al yoga. Hoy en día, a través de un video como el que tú estás viendo, tú podrías acceder a un conocimiento de otros países. Tú podrías sentir un gusto o una pasión por la guitarra española, y eso no te dejaría de ser mexicano, simplemente que el fenómeno de la migración cultural transgredió y rompió las barreras físicas. Hoy en día, a partir de el internet, tú puedes acceder a un conocimiento que no tengas presente, y entonces desde ahí tú puedes obtener parte de conocimientos de otras culturas. Este fenómeno de la transmigración cultural se da gracias a la globalización. La globalización no es algo malo, a veces lo han planteado como algo muy negativo, pero yo creo, y te puedo compartir esto, que las cosas son positivas o negativas depende de cómo tú las abordes. Por ejemplo, yo te acabo de decir que no te hace menos mexicano que practiques la guitarra española, o que te guste aprender el yoga, que es una doctrina de la India, o que te guste bailar capoeira como los brasileños. Eso no te hace perder tu identidad nacional, te hace adoptar elementos de otro país. Pero ¿qué es la identidad nacional y cómo se relaciona con los temas que acabamos de abordar? La identidad nacional es eso que llevamos dentro de nosotros y que no se puede ver y que es invisible, pero que siempre ha estado presente en nuestro camino. La identidad nacional es lo que nos vuelve mexicanos y mexicanas. La identidad nacional es la forma en que tú hablas, la forma en que te relacionas con el mundo, la comida que prefieres, la música que escuchas. Todo eso forma parte de tu identidad nacional. También forma parte el lugar en donde te desarrollas. Por ejemplo, tu identidad se va conformando de distintos elementos. Si yo nací en la ciudad de Toluca, donde hace mucho frío, seguramente voy a ser una persona que se abriga, y eso va a determinar de algún modo mi identidad. Tal vez me va a ser un poco más reservado. Y si yo nazco en un estado del norte donde hace mucho calor, probablemente yo sea una persona que se vista de una manera más ligera, y eso también abone un poco a mi personalidad. Me vuelva una persona más confiada o una persona que aborda de una forma distinta a los demás. Eso va formando nuestra identidad, y entonces la identidad se conforma de muchos aspectos diferentes, del territorio en donde nacemos, de las características culturales del país en donde estamos y de la región, por supuesto, también del lugar en donde estamos. Eso viene formando parte de tu identidad. Por ejemplo, el Día de Muertos. El Día de Muertos es un elemento indispensable de la identidad nacional de los mexicanos y las mexicanas, porque en otros países se celebra pero de una forma distinta. Sin embargo, nosotros aquí tenemos la creencia de que entre el día 1, 2 y 3 de noviembre se abren ciertas puertas que permiten a las almas venir a visitarnos. Les ponemos la comida que preferían, les ponemos sus veladoras, y mediante el recuerdo que tenemos de los seres queridos es que ellos encuentran la ruta para estar con nosotros en ese día tan especial para nosotros. Eso es parte de nuestra identidad nacional. Los fenómenos migratorios que yo te he mencionado, las circunstancias políticas, sociales y por supuesto la globalización, permite que cada vez nosotros vayamos adoptando elementos de otras culturas. Esto no es malo, como te lo dije en un principio, pero es importante y es fundamental que sepamos que nosotros nos debemos a nuestras raíces, que nosotros nos debemos a eso que nos enseñaron nuestros padres y que a ellos les enseñaron nuestros abuelos, y que viene siendo parte de una tradición nacional.
porque forma parte de las tradiciones que forman a nuestro país y a nuestra cultura. Esa es la identidad nacional. Entonces, es ahí donde yo te digo que se puede relacionar la importancia del pasado, la importancia del estudio de la historia, la migración que se va dando entre los diferentes fenómenos culturales y los diferentes fenómenos de la comunicación y cómo finalmente llegan a impactar en nuestra identidad nacional. Yo te suplico o te sugiero que observes tus raíces, que observes cuáles son los cuentos que te contaba la abuela, que observes cómo se comportaba contigo mamá y papá, qué te daban de comer y que abraces tus raíces, porque eso es nuestra identidad nacional. La identidad es una palabra de origen latino que permite hacer referencia al conjunto de rasgos propios de un sujeto o de una comunidad. Estas características diferencian a un individuo o a un grupo de los demás. La identidad está vinculada a la conciencia que una persona tiene sobre sí misma. La identidad nacional es una condición social, cultural y espacial. Se trata de los rasgos que tienen una relación con un entorno político. Por lo general, las naciones están asociadas a un Estado, aunque no siempre es así. La nacionalidad es un concepto cercano a la identidad nacional. Las personas que nacen en México, por ejemplo, son de nacionalidad mexicana y tienen documentos legales que acreditan dicha condición. Estos individuos, por lo tanto, tienen identidad mexicana y ¿qué crees que tú que conforma la identidad mexicana? Las cosas que prefieres a la hora de comer, la música que escuchas, la comida que comes, la forma de hablar y hasta la forma de sentir. Eso es nuestra identidad nacional. Para concluir, hablemos de ¿hacia dónde crees tú que se dirige el futuro de las fronteras y de la identidad? Desde mi perspectiva, yo considero que las personas que eligen caminar hasta 5 países para buscar un mejor futuro, lo hacen buscando mejor seguridad, mejores condiciones de trabajo, de salud, de vivienda, un mejor futuro para sus familias. En mi opinión, los países más poderosos deberían de convertirse un poco más sensibles y entender que estas personas no tratan de entrar a sus fronteras sin documentos migratorios o de una forma legal por el simple hecho de un gusto, lo hacen por necesidad. Para mí, esa debería ser el futuro de las fronteras, un futuro donde los países sean más sensibles y más conscientes y nos permitan acceder a esos territorios que tienen mejores condiciones de vida. Pero aquí es donde a ti te toca hacer una reflexión, porque la historia no son matemáticas, sino no son números exactos donde yo te diga 2 más 2 es 4 y siempre va a ser 2 más 2 y siempre va a ser 4. En la historia existe el factor humano y el factor humano siempre es impredecible. Entonces, de acuerdo a todos los elementos que yo te he platicado y que hemos conversado el día de hoy, y por lo que yo te he dicho que es importante la historia en tu vida para fortalecer tu criterio, y por lo que yo te he platicado respecto a los tipos de fronteras que existen, tal vez esta última pregunta te corresponde responderla a ti y no a mí. ¿Cuál es el futuro de las fronteras? ¿Cuál es el futuro de los migrantes en el mundo? No nada más en nuestro país, porque probablemente en nuestro país y en toda Latinoamérica sigamos queriendo acceder a tener una mejor vida. Pero ¿cuál va a ser la postura y la decisión de los países poderosos para con nosotros, que somos los más necesitados? Esa respuesta la dejo a tu criterio. Antes de responderla, analiza la historia. Analiza por qué los países de Centroamérica y por qué los países menos favorecidos estamos como nos encontramos. Yo te voy a hablar un poco de esto más adelante, pero hasta el día de hoy considero que tienes las bases y los elementos para que tú puedas darnos una respuesta de acuerdo a tu criterio. Nosotros somos la plataforma de YouTube Se Acabó el Recreo. Formamos parte de Sebas y esta es la forma en que nosotros dialogamos contigo y queremos que tú accedas a los conocimientos históricos para que obtengas un mejor futuro. Muchas gracias, te recomiendo que sigas a mis demás compañeros y que tú puedas observar las demás materias. Hablamos de todo tipo de materias que tú observas en tu currícula y en la secundaria. Que tengas un gran día, nos vemos pronto.